anatómicas. El primer grupo que hemos hecho de las anatomías anatómicas era las fístulas traqueoesofágicas, que se subdividen en congénitas y adquiridas. Después de eso hemos hecho las anomalías vasculares. Dentro de esto está la disfagia ilusoria. Luego las hernias hiatales, donde quedamos es por deslizamiento paraesofágico. También tenemos los divertículos esofágicos. Entre estos divertículos esofágicos son divertículos de propulsión adquirida. Puede ocurrir en cualquier sitio del esófago, de los cuales conocemos tres: el Schenker, medio esofágico y epifrénico, de los cuales el divertículo del Schenker en sí no está entre el orificio esfínter esofágico superior e inferior, sino por encima del esfínter esofágico superior. Schenker, llamado también divertículo faríngeo esofágico, es en la realidad una lesión faríngea que se origina en la línea media posterior de la hipofaringe, en la pared posterior de la hipofaringe o la hipofaringe, por encima del esfínter esofágico superior. Se desarrolla cuando hay retraso a la relajación del esfínter esofágico superior. Durante la deglución produce pulsos de presión anormalmente elevadas en la hipofaringe. La mucosa y la submucosa de la hipofaringe van a construirse hacia la parte posterior, en la pared posterior de la faringe, donde va a colocarse entre lo que es la columna cervical y el esófago. Y este divertículo, al no poderse relajarse en su momento de la deglución, el contenido del esfínter esofágico superior, parte del contenido de los restos alimenticios logra depositarse en este divertículo de Schenker. La manifestación que va a llevar este divertículo de Schenker son entonces, una es halitosis y otra va a provocar también decurgitaciones, puede provocar, y otro sería las obstrucciones, ¿no? Obstrucción del esófago, ¿no? Al aumentar el tamaño por contenido, entonces aquí va a provocar una obstrucción, halitosis y la regurgitación. La comprensión estricta de la luz esofágica de divertículo extendido puede producir una disfagia obstructiva. Bueno, una complicación sería la carcinoma de células escamosas que se origina dentro de este divertículo. Divertículo se diagnostica con facilidad por los datos anormales del esofagograma. Si el divertículo se ingresa asintomático, no se requiere tratamiento. Si es sintomático, se podrá resecar por medio quirúrgico, por lo general con buenos resultados. Pero si hay divertículo, yo creo que más que la disfagia, más que otro, lo que llamaría la atención, ¿qué sería en estos pacientes? ¿Qué les molestaría? La halitosis, ¿no? Permanente, ¿o no? La halitosis permanente de las personas. Entonces, como manifestaciones de aquí tenemos una disfagia obstructiva, dificultad para deglutir, esa obstrucción cuando el bolo alimenticio, los restos alimenticios se van a depositarse en el divertículo, y otro va a ser entonces la halitosis y las regurgitaciones. También tenemos lo que es divertículos medioesofágicos, son divertículos también de propulsión, producidos por tracción de cicatrices de los granos linfáticos traqueobronquiales. En la tuberculosis serán, como ya son controlados, esta etiología es rara en la actualidad. Otros divertículos epifrénicos producidos por propulsión son acompañantes ocasionales de acalasia de hernias hiatales y anillos mucosos esofágicos. Estos epifrénicos va a presentarse ya también, ¿no? En la parte distal de lo que es el esófago, salvo el caso raro, los divertículos del cuerpo del esófago son asintomáticos y no requieren tratamiento quirúrgico. Ahí tenemos la imagen de divertículo medio esofágico, imágenes en un esofagograma con sustancia varitada y
y otro divertículo grande que se origina en el tercio medio, y esta proyección endoscópica que se va a darse por endoscopía, cómo se forma la propulsión. Uno por radiografía varitada, divertículo medio esofágico, y divertículo medio esofágico por endoscopía, cómo se ve. De la misma forma, vamos a encontrar divertículo epifrénico con radiografía varitada o esofagograma, y por tomografía también se ve el engrosamiento de la pared del esófago, y la imagen por endoscopía también ahí se va a verse el lugar donde se está dándose la propulsión. Aparte de los divertículos epifrénicos, medio esofágico y de Senker, otras anomalías anatómicas tenemos los anillos y membranas. Anillos y membranas son bandas circunferenciales delgadas de mucosa y submucosa que estrechan la luz del esófago. Dentro de estos, anillos de Chasky y membranas esofágicas. Anillo de Chasky va a estar en el lugar del epitelio de transición entre lo que es el epitelio plano estratificado no queratinizado, y por el otro lado lo que es el epitelio cilíndrico simple. Se produce a nivel de esa unión. La parte central está compuesta por tejido fibroso vascularizado. Esto puede acompañar las hernias hiatales por deslizamiento. No se ha podido pero aclarar la causa exacta. Los pacientes con anillo de Chasky suelen estar asintomáticas, y en ciertas ocasiones, sin embargo, puede enclavarse algún bol alimenticio no bien masticado, pedazo de carne, ¿no?, sobre ese lugar de estrechamiento. Obstrucción esofágica, lo cual va a provocar una molestia centroesternal o dolor centroesternal. Este fenómeno se conoce como síndrome de restaurante de carnes, lo cual se va a solucionarse por retirar ese resto alimenticio a través de endoscopía digestiva. Quizás se quiera endoscopía para desalojar, ¿no? Sería necesario, si es grande, entonces se va a retirar a través de la endoscopía. Se puede romper con facilidad el anillo con un dilatador mecánico para prevenir que ocurra otra crisis de esta clase. Las membranas esofágicas, también esta es causa desconocida, no conocer el síndrome de Klumper-Wilson, pero tiene cierta relación a estas membranas esofágicas en mujeres con deficiencia crónica de hierro, bursitis atrófica. La localización más frecuente en la parte alta del esófago, por arriba del callado de aorta. Es el sitio en que la membrana adopta la forma del borde mucoso, donde va a haber inflamación de la lámina propia. La membrana puede producir disfagia, y se han encontrado casos relacionados con aumento de riesgo de carcinoma de células escamosas del esófago. Se trata también a través de dilatación mecánica. Si bien encontramos que las anomalías anatómicas, ahora me lo repiten cuáles eran las anatomías anatómicas. Lo primer grupo de anatomía. La congénita de la arteria. ¿Ah? La congénita será una y la otra. Por ejemplo. Las anatómicas congénitas. ¿Cuáles? Las congénitas. Fístulas, traqueoesofágicas, congénitas y arteriales. El segundo grupo. Las mecánicas y las reproductivas. Anomalías vasculares, espacio ilusorio. Después, hernias hiatales por deslizamiento y paraesofágico. Después, divertículos. ¿Cuáles serán? Senker, medio esofágico, epifrénico. Y luego, anillo sí, membrana. Anillo de Chasky. Y el otro es la membrana esofágica o de Klumper-Wilson. Bueno, si bien hablamos de las anomalías anatómicas, también hay trastornos de la motilidad del esófago, los movimientos. Ocurren trastornos motores que se altera el patrón normal de contracciones de la relajación del cuerpo del esófago.
manifestación que va a llevar es dolor torácico y la disfagia. La naturaleza del problema de deglución varía de manera notable según trastorno de motilidad subyacente, pero es frecuente la disfagia de igual intensidad para consumo de alimentos sólidos o líquidos. Dentro de estos trastornos de motilidad tenemos las esclerodermias. Esclerosis general es un trastorno autoinmunitario caracterizado, ¿no?, por acumulación de fibras de colágeno. Afectación va a ser a nivel de la piel, ¿no?, a nivel de la pared del tubo digestivo, a nivel pulmonar, a nivel del corazón. En todo lugar puede afectar esto, pero como estamos llevando gastro, a nivel del tubo digestivo, en el esófago principalmente va a ser en la parte donde está el músculo liso, o sea, en un tercio inferior o el tercio distal de lo que es la pared del esófago. Como es una enfermedad autoinmunitaria, hay tres, los anticuerpos que se solicitan, antinucleares, anticentrómeros y antitopoisomerases. De los tres, los más dirigidos, los más específicos para la esclerodermia serían anticentrómeros y antitopoisomerasa, ¿no? Porque ANA va a ser la probabilidad de que sea positiva en toda enfermedad autoinmunitaria es alta, ¿no? En lupus va a ser positivo, en esto va a ser positivo, en cualquier enfermedad autoinmunitaria ANA va a ser positivo, pero su especificidad va a ser más con anticentrómeros y antitopoisomerasa. Esos dos serían los laboratorios a pedir, ¿no? Las esclerodermias que van a comprometer la motilidad del esófago estaría denominada como síndrome de Cres, ¿no? Esto por que va a llevar no solamente el engrosamiento a nivel de la piel, sino ¿no? va a haber calcinosis de la cutánea y hay alteración de la piel, fenómenos de Nau, va a haber ¿no? Otro va a ser la dismotilidad esofágica, esclerodactilias y telangiectasis. Entonces, dentro de ese grupo de CRES, de la esclerodermia, vamos a encontrar lo que es la alteración de la dismotilidad esofágica. El esófago en ese lugar, por la acumulación de fibra de colágena, en la pared del esófago, a nivel del tercio distal, en la parte donde está formado por músculo liso, entonces pierde el peristaltismo, se va a enturarse como un tubo sígido, va a quedar, entonces va a tener su peristaltismo que corresponde. Y ahí estamos entonces en trastornos de motilidad del esófago. Esclerodermia, síndrome de Cres, la atrofia y la restricción fibrosa del músculo liso en la capa muscular propia, en la parte distal del esófago, da como resultado pérdida de peristaltismo propulsora ausente de tono del esfínter esofágico inferior. Como se ve afectado de manera preferencial el músculo liso, ¿no?, en inselación estriado, la pérdida de peristaltismo se produce en los 2/3 inferiores del esófago. Los pacientes desarrollan enfermedad grave porque el tercio medio de encima ya es un intermedio entre lo que es liso y lo que es el estriado. La superior es netamente estriada. Bueno, síndrome de Cres, las calcinosis, ¿no? La piel va a estar acartonada, piel endurada. Fenómenos de Nau, ¿no? La isquemia a nivel de los dedos, ¿no? Están engrosándose. Trastorno de motilidad esofágica, pérdida de peristaltismo, ¿no? Esclerodactilias, engrosamiento de la piel en el nivel de telangiectasias, las vascularizaciones que aparecen. Es la característica de la esclerodermia, ¿no? Facies cara de pajarito, esa imagen, ¿no? Donde por el engrosamiento de la piel que hay a nivel de la boca no pueden abrir la boca normalmente. Entonces eso es como de pico de pajarito chiquito abre. Bueno, de la esclerodermia, por tanto, hablamos de enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Depósito de fibra de colágeno. Como no afecta solamente a piel, ¿no? Es sistémica, entonces va a tener también su afectación a nivel de esófago. En el esófago, ¿no? Depósito de fibras colágenas, va entrando la pared, pierde el peristaltismo y se va quedando con pérdida de peristaltismo como si fuera un tubo sígido, ¿no? Y en la parte distal donde va a afectar más. Otro trastorno de motilidad tenemos lo que es acalasia
Ya vamos 15 minutos. Falta 30. Acalasia. La acalasia es un trastorno adquirido, ¿no?, por la degeneración de las neuronas mientéricas del esófago. Da por resultado las neuronas mientéricas, plexo mientérico, ¿dónde están? ¿Qué se llama también eso? Overbase, entre las muscular. Aquí va a haber una alteración, falla del esfínter esofágico inferior para relajarse, pérdida de peristaltismo del cuerpo del esófago y dilatación del esófago. En nuestro medio sí existe, aunque en otros países sean de causa idiopática, porque no un poco de causa de Chagas. En nuestro medio, la enfermedad de Chagas, una infección que por Paratripanosomatus produce trastornos idénticos, ¿no? Tripanosoma elaboral, la neurotoxina que destruye a las células ganglionares del plexo mientérico en la parte distal del esófago. Entonces, falta de relajación del esfínter esofágico inferior. ¿Cuánta es la presión del esfínter esofágico inferior? ¿Con qué presión es? De 10 a 30. De 10 a 30. Pérdida de peristaltismo del cuerpo de esófago. No va a haber peristaltismo, entonces si no se relaja y por encima no hay peristaltismo, entonces con el depósito de los alimentos que van llegando, esto se va dilatando así. Acalasia se caracteriza por disfagia, ¿no?, por la dificultad para deglutir, que evoluciona de manera insidiosa durante años y se produce por igual al consumir sólidos líquidos. La parte proximal del esófago del esfínter esofágico, la parte proximal del esfínter esofágico inferior, contraída de manera tónica, carece de peristaltismo. Acaba de dilatarse en forma de calabaza, puede contener, ¿no?, hasta litros o más de líquidos alimentos. La inflamación crónica de la parte distal del esófago, en caso de acalasia, puede producir hiperkeratosis, leucoplasia de la mucosa, trastorno premaligno que en ocasiones progresa hacia carcinomas de células escamosas. En el paciente con disfagia, las acalasias se van a sospechar a base de una radiografía contrastada de barro, donde se va a dibujarse la imagen en pico de ave, la parte dilatada, ¿no?, y la parte de la estrechez que va a terminar con el pico de ave. De manera característica, la exploración endoscópica no revela ninguna anomalía específica de la mucosa, pero es de utilidad para el diagnóstico de neoplasias malignas. La nanometría esofágica, que es el estudio definitivo, revela el esfínter esofágico inferior es hipertónico, que no se relaja por completo por la deglución. También pone en manifiesto la ausencia de peristaltismo propulsores. Entonces, a nivel del esfínter esofágico inferior no va a haber relajación, va a haber aumento, ¿no?, de la presión. Síntomas de acalasia puede aliviarse con relajante de músculo liso, los bloqueadores canales de calcio, ¿no?, por inyección de toxina botulínica a través de endoscopía, ¿no?, en el esfínter esofágico inferior. El tratamiento definitivo consiste en destruir de manera física el esfínter esofágico inferior, aunque ya la dilatación no se puede ya mejorar, pero por lo menos se va a descomprimir al destruirse el esfínter esofágico inferior, ¿no?, por medio de la biotomía quirúrgica de Heinrich. Aunque no se puede restaurar la peristalsis, la desintegración del esfínter esofágico inferior suele bastar para producir o eliminar la disfagia. Entonces, estos pacientes con acalasia, cuando ya se diagnostica en nuestro medio, son en los pacientes chagásicos, ¿no? Las complicaciones del Chagas para la cardiomegalia va a dar la acalasia y otro megacolon chagásico. Bueno, este paciente con acalasia, antes de las comidas, si no se destruye todavía esto, entonces dar los relajantes de músculo liso, ¿no?
como nitritos, antes de media hora antes de que ingiera algún alimento. Trastorno de motilidad, la primera hablamos es esclerodermia, la segunda es la ataraxia. Otros trastornos también vamos a encontrar, como son los dismotilidad esofágica o dolor torácico. Son diversos trastornos no claramente definidos. La motilidad esofágica se acompaña de dolor subesternal que es intermitente y que se puede confundir con una angina de pecho, con una angina de pecho, con una precordial isquemia del miocardio. De entre estos vamos a tener los casos de espasmo esofágico difuso. Son contracturas esofágicas descoordinadas, no propulsoras, anomalías frecuentes que pueden ser simultáneas, repetidas, prolongadas de amplitud extraordinariamente elevadas. Su causa no es conocida. Lo que sí factores que pueden llevar a desencadenar el consumo de alimentos muy fríos, muy calientes, enfermedades de club gastroesofágicos, ansiedad. Sus manifestaciones va a ser el dolor torácico intenso y repetido. Como tratamiento se debe controlar los factores subyacentes, los factores que lo van a llevar. Entonces, no comidas frías, no comidas muy calientes, ¿no? Las comidas que tienen que ser en pequeñas proporciones, ¿no? Por otra parte, omeprazol o procinéticos para evitar reflujos gastroesofágicos y también tratar lo que es la ansiedad. El psicólogo me la acompaña. Bueno, eso sería el espasmo esofágico difuso, ¿no? Contracciones esofágicas descoordenadas, no propulsoras, anómalas.